Les voy a platicar un poquito para que lo entiendan con peras y manzanas lo que sucede con San Pablo y lo que nos está tratando de decir el autor en este libro. San Pablo era una persona que perseguía a los cristianos de todas las comunidades y toda persona, ¿sí? que se hacía decir cristiano, que creía en Cristo, pues Pablo los perseguía, no directamente él, mandaba a sus empleados y ellos los aprensaban, los encarcelaban y días después los mataban. ¿Sí? Si ellos seguían profesando que creían en Cristo y en Cristo, los mataba. Era tanta su preparación y su poder de Pablo que era capaz de ser líder, era capaz de mandar a su gente, tráiganmelos, enciérrenlos y días después mátenlos. Pablo tenía un pecado súper grande por ser el perseguidor de los cristianos. Hasta que un día Pablo, yendo de camino a Damasco, se cae del caballo. La historia cuenta que Pablo se cae del caballo y pierde la vista al momento del golpe que tiene y escucha una voz. Él dice en el texto que ve borroso y se le aparece un hombre frente a él, una silueta de un hombre, al cual él no puede describir porque su cabello era brillante, su rostro luminoso, que perdió la vista al momento de verlo. Perdió la vista y él mismo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual Saulo se queda callado y sorprendido. ¿Quién eres? Le pregunta Pablo. ¿Quién eres? Jesús, que se le presenta, le responde: yo soy a quien tú persigues. Yo soy a quien tú buscas. Yo soy Jesús. Y Pablo se queda sorprendido y en ese momento le dice: a partir de hoy será Saulo. Ya no lo llama por Pablo, lo llama por Saulo. Ya esto será algo que estudiaremos en otro episodio sobre la historia de la salvación, cómo los nombres de las personas que Dios llama van cambiando porque manifiestan en el nombre un cambio radical. No solo es un cambio interior, es un cambio físico también. ¿Sí? La forma en que Dios te llama también cambia. Entonces, Jesús le dice a Pablo: pues ahora vas a hacer lo que yo te indique. Vas a ir con tal profeta, el profeta Ananías, le vas a explicar que me viste, etcétera, ¿no? Pues todos sus guerreros, sus soldados de Pablo, se quedaron sorprendidos después de que se cayó del cabello. ¿Y qué te pasó? Y dice: llévenme con el profeta Ananías. Lo llevan. Se sorprenden porque Ananías era cristiano. Y dice: pero tú estás persiguiendo a los cristianos para que ya no existan cristianos en la comunidad. Y entonces él le devuelve la vista, le quita unas escamas que tenía en sus ojos, recupera la vista y comienza su misión como apóstol de los gentiles. Y ahora lo que él hacía como líder, o sea, ya era líder Pablo, pero a la mala, en su trabajo y a su manera, ahora lo va a aprender a hacer de una mejor manera con las cosas que está aprendiendo a realizar con Jesús. Jesús le va a ir indicando el camino que ha de seguir. Y entonces, en las cartas paulinas, desde los Hechos de los Apóstoles en adelante, carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los filipenses, que serán cartas que vamos a ir leyendo a partir de la próxima semana. Hoy precisamente comenzamos con este tema del líder de comunidad, porque queremos aprender a ser líderes, ¿ok? Entonces vamos a leer al que es líder de líderes. Primero es Jesús, ¿sí? Jesús es el líder por excelencia. Pero tenemos ahora un líder más cercano que también compartió nuestra vida pecaminosa, porque Pablo sí fue pecador. A diferencia de Jesús, que Jesús fue santo. Jesús fue una persona sin mancha alguna. Pablo sí tuvo una vida pecaminosa y entró en el camino de la conversión.
cosa que a nosotros nos ha sucedido. Nosotros no somos santos, fuimos llamados por el santo que es nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a participar de esta santidad como Pablo, que es un ejemplo más cercano que tenemos. Y entonces, si Pablo pudo, ¿por qué nosotros no podemos? Para eso vamos a ir estudiando a partir de la próxima semana las cartas paulinas, y vamos a estudiar la carta a los romanos, carta a los gálatas, carta a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, para ir viendo cómo se dirigía Pablo a las comunidades y cómo aplicaba su liderazgo para que nosotros como ministros, ya sea catequistas, encargados de liturgia, aprendamos a ser líderes en nuestras comunidades. De tal forma que podemos resumir que Dios nos llama desde nuestro estilo de vida que veníamos viviendo. Tal vez muchos estamos aplicando mal nuestros dones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conozco personas que se han dedicado por muchos años a la música. Y en la música somos líderes, ¿no? Una persona que se sube a un escenario a cantar es un líder, porque es una persona cantando para muchas otras. Pero lo estamos haciendo de una manera tal vez errónea. Lo que Dios hace es llamarte, cambiar tu estilo de vida, y ahora lo vas a hacer en mi iglesia. Lo vas a hacer para predicar el amor. Y entonces adquiere un sentido el tema de el liderazgo, porque es algo que ya practicamos, que ya habíamos hecho. En algún momento de nuestra vida hemos sido líderes en nuestra escuela, en el trabajo, en algún lugar de la familia. Hay personas que son líderes en sus familias, ¿no? Yo soy la que me gusta organizar las fiestas. A mí me gusta siempre organizar a toda la familia. A mí me gusta organizar a que todos vengan y se reúnan acá en la casa de los abuelitos y demás, ¿no? Ya practicamos esos dones de liderazgo, pero ahora Dios te llama para que esos dones que tienes los apliques en la iglesia y aprendas a ser un buen líder. ¿Cómo es posible que en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, seamos líderes y luego en la iglesia no seamos líderes? Hay que aprender a llevar una vida equilibrada. Y es por ello que la próxima semana, Dios mediante, vamos a comenzar con estos temas ya, a estudiar la vida de San Pablo en torno a esta vida de liderazgo. No solo la vida de liderazgo, nos iremos dando cuenta cómo Pablo va a ir recibiendo esta misión, va a ser misionero, va a aprender a ser esclavo, va a aprender a hacerse como los demás para poder entender a la comunidad, para poder atender las necesidades de la gente. Y así es como nosotros, queridos hermanos, le pedimos al Señor que nos ilumine en este caminar. Este caminar que no es fácil, es todo un reto, es todo un camino, es un proceso de dejarse guiar y evangelizar para poder llevar a la comunidad en manos de Dios. Esa es la misión de la iglesia, poder llevar todo el pueblo santo de Dios a su presencia. Y para ello debemos cultivar estas relaciones, como lo veíamos al principio. Muchas veces el error que tenemos es que no nos sabemos relacionar, no sabemos cuidar a las personas, no sabemos hablar bien de ellas. Normalmente, como se los decía, siempre observamos el error. Si te presentan algo, siempre te das cuenta lo que está mal y no observas la belleza de esta hoja, lo que puedes hacer con ello. Por eso yo también recuerdo las palabras de Monseñor Felipe Pozo Lorenzini que nos decían: un ejercicio bueno para cualquier ministro de pastoral es que cuando estemos frente al Santísimo Sacramento nos tenemos que presentar así, como una hoja en blanco frente a Jesús. Preséntate ante el Santísimo como una hoja en blanco para que el Señor sea el que moldee tu corazón, el que moldee esa obra tan bella en ti. Pero es el Señor quien va a moldear. Tú tienes que presentarte ante el Señor como una hoja en blanco y que Él haga la mejor obra contigo. Deja que el Señor actúe en ti, que el Señor te moldee, que el Señor vaya puliendo todos esos dones y virtudes que tienes. Pero deja actuar al Señor. Un error que tenemos es que no dejamos actuar al Señor. Creemos que todo lo tenemos y lo hacemos por nuestras capacidades y dones. Y no es así. No es así. Solo quiero terminar con una anécdota.
O no es una anécdota, son varias anécdotas que tengo de personas que conozco que en cierto momento de la vida te llegan, pues te llegan estas oportunidades, ¿no? Estas oportunidades económicas donde te ascienden del trabajo, te ganaste la lotería, te ganaste una rifa, qué sé yo, pero te va bien económicamente. Conozco personas que les va bien económicamente, que tienen para comprarse 2 casas, 3 carros del año, tener a sus hijos en las mejores universidades, tener una vida estable económicamente, pero muchas veces pierden los pies de la tierra porque el dinero hace que adquiramos un cierto poder sobre las cosas. Y conforme vamos adquiriendo cosas, incluso a ustedes les ha pasado, ¿no? Con poco dinero nos podemos comprar que esto, que el otro, podemos ir de viaje, podemos ir acá, podemos tener a los hijos y demás. Y nos vamos sintiendo dueños de lo que supuestamente trabajamos. Pero no es así. No es así. Porque en realidad por mucho dinero que tengas, no puedes comprar la vida. La vida no se compra. La vida la da Dios y Dios la quita. Y tristemente puedo decirles que personas que se sienten muy apegadas a las cosas materiales, sépanlo de una vez por todas y para siempre, que todo lo que acumules en esta tierra, mira, nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Nada. No te enganches. No te enganches a este mundo material. No te enganches a las cosas que son un medio para vivir y subsistir. Pero en realidad nada nos pertenece. El error más común que podemos ver en estas personas que tienen este poder, pues es que sienten que pueden comprar la vida. Sienten que pueden comprar más años de salud y de vida y no es así. Va a llegar un momento donde te va a llegar la vejez, la enfermedad y vas a tener que padecer en esta vida y perecer, es decir, morir, irte sin nada. Y muchas veces el error común es nos aferramos a ese poder. ¿Cuál es el error que vamos adquiriendo cuando vamos acercándonos a Dios? Pues creemos que lo podemos todo, que todo es gracias a nosotros, que si yo he llegado a donde estoy es porque yo he tenido ese poder, esa capacidad y no. Muchas veces llegamos a donde estamos por pura misericordia. Monseñor Felipe Pozos, cuando estuvo de rector en el seminario en Puebla, él nos decía, si ustedes llegan a ser sacerdotes, llegan a ser diáconos, es por pura misericordia de Dios. No se crean con los dones y capacidades, ¿no? Es el Señor, y es cierto. Si ustedes analizan en la vida de formación de los sacerdotes, la mayoría de nuestros sacerdotes son los que menos estudiaban, los que menos eran inteligentes. Muchas veces los que eran más inteligentes son aquellos que estamos fuera del seminario. Los que eran más deportistas son los que están fuera del seminario. Los que eran más disciplinados están fuera del seminario. Y los que de verdad a veces se les complicaba el estudio, los que se les complicaba el deporte, son los que llegaban a ser sacerdotes, los que llegan a ser sacerdotes. Y a veces te das cuenta y te preguntas, ¿por qué él sí y por qué yo no? Porque es la misericordia de Dios. Dios sabe el camino y el don de cada quien y da la libertad. Y es por ello que, fíjense, hoy puedo compartirles que dentro de mi vida yo no me arrepiento, yo vivo felizmente mi vocación del matrimonio, yo vivo felizmente mi vida en familia. Y Dios me ha dado dones y virtudes muy bonitas. Y hoy precisamente las exploto al máximo. Porque si yo puedo ser líder en mi trabajo, porque yo tengo mi trabajo y soy líder, también para Dios busco la forma de agradarle siendo líder con ustedes y ofrecer todo mi servicio de la manera gratuita para que Dios me lo recompense con salud y vida. Es lo único que pido. Y ahora en este camino me puedo dar cuenta que lo mismo que aplico yo y que lo que estoy haciendo en redes sociales era algo que yo venía haciendo desde el seminario. Por ejemplo, yo cuando estudié mis años de seminario,
a mí me gustaba mucho evangelizar en redes sociales. Y yo actualmente que hablo con un compañero, un amigo del seminario, que en unos meses se va a ordenar ya diácono, él me dice, es que Dani, tú desde que estabas en el seminario te gustaba mucho estar frente a la cámara, grabarte, platicar. ¿Y quién lo diría que años después, pues tú no ibas a ser sacerdote, te ibas a tener la vocación a la vida matrimonial y te ibas a dedicar a evangelizar a través de redes sociales? Y hay tanta gente que gracias a ti ha aprendido, se ha acercado al Señor. Y digo, sí, digo, al final, lo interesante del camino del Señor es que nunca nos deja, nunca se va el Señor. El Señor siempre está, siempre permanece. Nosotros somos quienes nos alejamos. Pero hoy puedo voltear hacia atrás y darme así un recuento de mi vida que puedo decir, desde mis primeros años, el Señor ya sabía que tenía un plan para mí. Y el Señor ya sabía que mi misión era evangelizar en redes sociales, tener una vida de familia, tener una vida de evangelización y no perder el camino. Y hoy yo se los puedo decir, aunque no soy sacerdote, yo me siento felizmente casado, tengo una hija que gracias al Señor me ha concedido y me ha consentido regalándome una hija, aunque no soy dueño de ella porque sé que el Señor en algún momento me va a llamar a mí, va a llamar a mi hija, va a llamar a mi esposa. Es un don que me ha regalado el ser padre de familia. Y un don mayor que ahora puedo evangelizar en redes sociales. Y que muchas personas sigan al Señor, sigan a Él gracias a la evangelización.